Pues efectivamente tenía un nido, un alijo de material valle-inclanesco dispuesto en distintos puntos de la casa y se me había olvidado presentarlo. Son lo que tienen, es lo que tienen las presentaciones largamente preparadas pero improvisadas en cuanto al día de ser dadas a luz. Y este olvido me ha animado a traer otras cosas que también tenía preparadas desde hace largo tiempo. He vuelto a traer de su pedestal, del lugar en el que ya descansaba de una manera casi definitiva, este primer volumen de las obras con prólogo de Gaspar Gómez de la Serna, porque desde luego si algún acierto tiene, que a veces lo tiene, Gaspar Gómez de la Serna, entre ellos se cuenta el ofrecer el soneto autobiográfico, que a ver si lo encuentro, imagino que estará, no lo sé, hacia el final. Al final están los elogios de distintos escritores que podemos leer y que no están en las obras completas de Espasa. Azorín, bueno, sí, está Jacinto Benavente, que lo elogia por supuesto en la edición de las obras completas preparadas por la viuda. Azorín. Nos encontramos al leer a Valle-Inclán con un poeta. Ramón del Valle-Inclán es poeta, esencialmente poeta, poeta de un modo absoluto, y de esa condición dimanan sus divergencias con los coetáneos. Si aceptamos esta apreciación nuestra, al menos como hipótesis, todo se explicará en la obra de Valle-Inclán. El poeta, el verdadero poeta, ha de construirse un mundo especial para él. La realidad que él viva no será la realidad que vivan los demás escritores. Bueno, hasta aquí. Benavente. De las obras de Valle-Inclán, de toda su obra como escritor, ¿qué voy a decir? Muchos años, me hallaba yo en Lisboa y varios escritores y periodistas vinieron a saludarme. Se habló, como es natural, de literatura y de arte. Uno de los periodistas me preguntó cuál era, en mi opinión, el mejor novelista de España entre los jóvenes. Yo contesté sin vacilar: Pío Baroja. Claro, todo el mundo esperaba que dijera Valle-Inclán. Advertí extrañeza en mi interlocutor y casi adiviné lo que pensaba. ¿Y Valle-Inclán? Me dijo. A Valle-Inclán, dije yo, no le cuento entre los novelistas, porque Valle-Inclán es más que novelista, es todo. Sería empequeñecer a Valle-Inclán clasificarle en un género determinado. Lo compara con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, con Cellini. Bien. La famosa balada laudatoria que envía al autor el alto poeta Rubén, que estaba en las obras completas muy exornada, de Rubén Darío. Bueno, no lo leeremos porque es mucho más conocido. Y además, digamos que sí forma parte oficialmente de las obras completas de Valle-Inclán, hechas por el propio Valle-Inclán. Juan Ramón Jiménez. Lo ignoto oscuro se abre en labios rojos con los seres y da aquí y allá por boca de ellos un poco de secreto infinito. Hay seres que roban a lo ignoto más de lo que ellos suele dar en palabras. Valle-Inclán dio con su instinto mucho más de lo que nadie, ni él mismo acaso, pudieron prever. Su tronco, seco en apariencia, era camino erecto de la tierra a su boca, del incesante y rico florear de la primavera, el frutear pleno y sin cese del otoño. Su lengua fue llama, martillo, yema y cincel de lo ignoto, todo revuelto sin saber él mismo por qué ni cómo. Una lengua suprema hecha hombre, un hombre hecho con su lengua habla, fabla. Era el primer fablistán de España e intentó, en su obra de madurez, sobre todo, una jerga total española que expresaron la suma de giros y modismos de las regiones más agudas y agrias de España, con hispanoamericanismos también de los países americanos que él conocía o adivinaba, no en los libros, sino en el roce humano. Lengua de concisa, apretada, sintaxis sintética, que fuese quizá como la que se hubiera formado natural y artificialmente en Galicia, sede eterna, piedra tremenda de Santiago, si hubiese estado en Galicia la presidencia de las Españas. Antonio Machado. Si dijéramos que nadie ha escrito en castellano hasta nuestros días de modo tan perfecto y acabado como don Ramón del Valle-Inclán, sentaríamos una afirmación sobrado rotunda y diríamos, no obstante, una gran verdad. Don Ramón del Valle-Inclán se planteó, cuando comenzó a escribir para el público, el problema de la forma literaria como un problema que rebasaba los límites del arte. Ramón Pérez de Ayala.
Se ha pretendido rastrear en Valle-Inclán y en Azorín alguna influencia francesa. Precisar este extremo exigirá un escrupuloso y lato estudio crítico. No es ligereza pronunciarse, desde luego, por la negativa en lo que atañe al resultado artístico de la obra de estos dos autores, que no a su génesis intelectual. Si hay un estilo literario que dentro de la modernidad más fresca y rica mantiene ligaduras más venerales y nobles, desde la fabla cantarina medieval pasando por el arcipreste de Talavera y la Celestina y luego Lope y más tarde Don Ramón de la Cruz hasta Zorrilla y Campoamor, ese es el estilo de Valle-Inclán, río aurífero. Y por último, Unamuno. Valle-Inclán se hizo, con la materia del lenguaje de su pueblo y de los pueblos con los que convivió, una propiedad, idioma suya, un lenguaje personal e individual. Y como le servía en su vida cotidiana, en su conversación, era su dialecto, la lengua de sus diálogos y de sus monólogos, porque el dialecto no quiere decir algo subordinado e inferior, como parecen creer no pocos paisanos de Valle-Inclán y míos y catalanes. La lengua imperial y la más original se hace idioma cuando el que la usa se la apropia, se la personaliza y se hace dialecto cuando es de veras hablada. Valle-Inclán se hizo su habla, hablada y escrita, con las hablas que recogió en su carrera de farándula, empezando, claro está, con el castellano galaico, propiamente gallego, de su niñez y de su mocedad. ¿Qué alma galaica, no sé si céltica y suébica, que esto no son sino pedanterías aldeanas, la de su habla hispánica, en rigor romana, él lo sabía, mucho más galaica y mucho más alma que la de ese gallego en formación de los galleguistas, el de los achádegos de cadeirádegos, que dije otra vez, de esa especie de esperanto regional o comarcal. Lo galaico va en el ritmo, en el acento, en la marcha ondulatoria y a las veces como oceánica de su prosa, en su sintaxis con más arabescos que grecas, con más preguntas que respuestas, y para ello tuvo que acudir al caudal popular de todos los pueblos de España y de la América de lengua española. El gallego regional no le habría servido, así como Rosalía de Castro, cuando tuvo que sacar a luz su alma individual y a la vez universal, lo más íntimo de sí misma, lo vertió en las poesías castellanas de las orillas del Sar más que en sus cantares gallegos. Mejor esto que fraguar pseudodialecto de gabinete. Y digo pseudo porque ese dialecto no sería tal, no sería conversacional, y por tanto ni idioma ni propiedad, más bien algo mostrenco. Con un empuje galaico parecía don Ramón del Valle-Inclán estar dictando desde... Bueno, hay unos largos puntos suspensivos. Con un empuje galaico parecía don Ramón del Valle-Inclán estar dictando desde el Finisterre hispánico, tal vez desde la Compostela de Prisciliano, más que de Santiago, por encima de la mar que une y separa ambos mundos, un habla imperial, idiomática y dialectal, individual y universal. Alude por supuesto a la idea de que lo que hay enterrado en Santiago de Compostela, lo que hay enterrado en Compostela no es el cuerpo del apóstol, sino del hereje y a su vez mártir, el primer cristiano muerto por otros cristianos por razones teológicas, Prisciliano. Pero bueno, tiene que aparecer en algún momento, quizá está en las primeras páginas y sería lo lógico, y ahora veremos por qué. Sí, está entre las primeras páginas, está en la 13. Cada día que pasa, dice Gaspar Gómez de la Serna, cada día que pasa más va siendo don Ramón su obra que el don Ramón que fue solo para algunos. Y entre esos algunos yo incluso incluiría al conde de Foxá en Madrid de corte a Checa, cuya lectura dejé en las primeras páginas cuando efectivamente aparecía ahí un don Valle-Inclán, un don Ramón, un Valle-Inclán completamente de cartón piedra. El personaje callejero, pero no el escritor. El personaje que efectivamente fue lo único que conocieron de Valle-Inclán muchos, al igual que curiosamente durante mucho tiempo, digamos el siglo XIX y en adelante, a Quevedo solo lo conocieron como personaje y protagonista de chistes que no tenían nada que ver con Quevedo, y además Quevedo en la visita de los chistes se había reído de los chistes. Y bueno, hay que reconocer también que, al igual que mucha gente podría pensar que Quevedo nunca existió, sino que era un personaje cómico, popular,
tradicional y folclórico, Quevedo pensaba lo mismo de Juan de la Encina. Según el padre Sarmiento, y yo creo que tiene razón, de lo que se deduce de lo que escribe Quevedo sobre Juan de la Encina, cabe pensar que solo lo conocía como protagonista del dicho. No escribió tantos disparates Juan de la Encina sin saber lo que era un disparate dramático, y sin saber que Juan de la Encina era un escritor. A lo mejor el padre Sarmiento peca al atribuirle a Quevedo una ignorancia no del todo verificada, pero por lo que se deduce del resto de la obra de Quevedo da esa impresión. Y bueno, pues mucha gente conocía a Valle Inclán como Quevedo conoció a Juan de la Encina. A esos ya les dejó en aquellos testamentarios versos su fungible envoltura, su cadáver, su máscara increíble. Caballeros, salud y buena suerte. Perdón por no distinguir dónde acaba la prosa de Gómez de la Serna, de Gaspar Gómez de la Serna, y dónde empieza el verso de Valle Inclán. Aquí empieza el verso de Valle Inclán. Caballeros, salud y buena suerte. Da sus últimas luces mi candil. Ha colgado la mano de la muerte, papeles en mi torre de marfil. Le dejo al tabernero de la esquina, para adornar su puerta, mi laurel, mis palmas al balcón de una vecina, a una máscara loca, mi oropel. Para ti mi cadáver, reportero, si humo las glorias de la vida son, tú te fumas mi gloria en un veguero y te das un banquete en un figón. Y después de cenarte mi fiambre, adobado en retórica banal, humeando el puro, satisfecha el hambre, me rifas mi mortaja en carnaval. Y al tirar la colilla con el chato a medio consumir en el mantel, dirás gustando del bicarbonato, que ahora no la diñe don Miguel. Se anota que esta versión del famoso testamento de don Ramón es la primera que se saca directamente de las cuartillas originales, que aparecen reproducidas como facsímil en la edición de las obras completas de Espasa, de las cuartillas originales, en las que quedan todavía algunas variantes de interés. Pero bueno, esta es la editada por Gaspar Gómez de la Serna. Y claro, ya que he destapado algunos alijos y nidos, pues no voy a dejar pasar la ocasión de recordar que Valle Inclán siempre procede de otras literaturas, de las literaturas ibéricas, de la literatura latina, de la literatura francesa y también de la italiana, porque es muy difícil no ver en este soneto autobiográfico el eco del soneto autobiográfico de 1857 del Belli, Mia vita. Certo è che io nacqui e con un bel vagito salutai il mondo e il mondo non rispose. Andai a scuola, studiai molte cose e crebbi un ciucco calzato e vestito. Un donna mi tolse per marito, scrisi versi a barella e molte prose. Del resto, come il ciel di me dispose, ebbi sete, ebbi sonno, ebbi appetito. Stetti molti anni fra gli impieghi assorto, e finché non disparve dalla scena, amai gli amici e ne trovai conforto. Oggi son vecchio e mi distrascino appena, poi fra non molti dì che sarò morto dirà il mondo, oh reo caso, andiamo a cena. Oh qué mal caso, qué mal caso, vamos a cenar, evidentemente está en el origen del soneto autobiográfico de Valle Inclán. Y ya que hablamos de sus fuentes, también tenía preparado, aunque ya hablamos suficientemente, incluso demasiado, de este libro al tratar, quizá innecesariamente, ya lo digo, de Julio Casares. Tengo aquí el famoso volumen de crítica profana que incluye el descubrimiento de los plagios de Valle Inclán, que son bastante inequívocos. Pone página contra página y bien, efectivamente. Que por cierto, esto me sirve también para corregirme porque hablé demasiado rápido al decir que Marquina me vino a la cabeza porque para Valle Inclán Marquina no era un verdadero dramaturgo como lo eran Muñoz Seca o Arniches.
No, al que le pidieron una novela y no tenía nada en la cabeza y tradujo del portugués de una manera cruda y bestial fue Villa Espesa. Villa Espesa. Villa Espesa fue el plagiario íntegro del portugués porque presentó toda una historia que no era suya, sino una traducción del portugués. Y bien, ya que hablamos del portugués, creo que estoy dejando atrás todo lo que... Sí, bueno, en fin, que ya lo digo, que alguna página... vamos a ver, Ramón del Valle Inclán. Capítulo 1, elogio, álgebra bibliográfica, nada se pierde, nada se destruye, 20 años de literatura. Las páginas que compara... aquí está. Bueno, sí, bueno, son varias. Son un personaje de leyenda. Vamos a ver. El léxico de Valle Inclán, galicismos y solecismos. Ya sé a dónde me quería traer este camino. No al de los plagios, que eso estará... capítulo 5, evolución de la prosa de Valle Inclán, variantes gramaticales, lañas lógicas, puntuación, el participio activo. Claro, aquí está descuartizando, más que diseccionando, la prosa de Valle Inclán. Y aquí viene algo que mis alumnos, bueno, que los míos no, porque les digo que esto es mentira, pero sí que muchos alumnos por la mañana tienen que estudiar, que son las famosas fases del estilo de Valle Inclán. Y efectivamente aquí en este libro se nos dice, supongo que para sorpresa del propio Valle Inclán, se nos habla de las 3 fases del estilo de Valle Inclán, procedimientos característicos. Claro, y hay muchos alumnos que en lugar de leer a Valle Inclán se tienen que aprender estas tres fases. Aquí está. La imitación, capítulo 7, este es el chungo, capítulo 7. O sea, este es después de muchos elogios, pero elogios de descuartizador, de cazador, de qué bueno estaba este ciervo que hemos cazado. Aquí viene el capítulo de los plagios, al que luego le contestó Luis Astrana Marín precisamente en el libro de los plagios. La imitación de la forma, esa de Queiroz. Esa Queiroz, vamos, de Queiroz. Bueno, pues sí, aquí está la comparación de párrafos y páginas con esa de Queiroz. La imitación del fondo, Barbey d'Aurevilly, D'Annunzio, etc. Claro, pero la imitación del fondo, quiero decir, no es plagio, evidentemente. Pero aquí sí que viene, eso es, la página enfrentada entre las memorias de Casanova y Valle Inclán, que es bastante extensa. Bueno, esto quede claro, donde además creo que ya lo leímos a propósito de Julio Casares, que hasta aquí la demostración de que efectivamente Valle Inclán crea su propio mundo, efectivamente, eso desde luego, crea su propio mundo, pero no lo hace a base de materiales originales. Y bien, quería... a propósito de esta persecución de los académicos, quería volver a leer porque ya lo leí, aunque no sé con qué ocasión, no sé si a propósito de Julio Casares o... Página 617 de estas conferencias y cartas. Don Ramón del Valle Inclán está de acuerdo en absoluto con don Emilio Cotarelo Mori. Por Tamayo, en La Voz, 1934, 617. Don Ramón del Valle Inclán está de acuerdo en absoluto con don Emilio Cotarelo Mori. La academia es un templo, los herejes no pueden entrar en el templo, y como don Ramón es hereje, esto es la entradilla. Luego otra declaración sorprendente. Muñoz Seca tiene méritos sobrados para ser académico. De acuerdo, entonces esto lo tuve que leer a propósito de Muñoz Seca. Así que bueno, remito ahí para una lectura más completa, o remito al propio texto que he dicho hasta la página, pero voy a volver a citar esto. Don Ramón, ¿ha leído usted El Sol de hoy? Naturalmente, muy gracioso. Me refiero a las declaraciones del señor Cotarelo, secretario
perpetuo. Esto aleja toda esperanza para mí. Yo no seré nunca académico de la lengua porque la perpetuidad de don Emilio puede que sea más duradera que la mía. Ya ve usted, don Emilio es inmortal. ¿Lo seré yo? Usted ya lo es. Asentimiento en los visitantes de don Ramón. Bien, don Ramón, ¿qué le parece a usted la afirmación rotunda de don Emilio? Magnífica. Para mí no hay nada mejor que lo que opino yo, y como lo que dice don Emilio coincide en absoluto con lo que yo pienso, pues para mí no hay nadie más razonable y mejor pensante en estos momentos que don Emilio Cotarelo. Es mi tornavoz, mi otro yo. Yo creí que a usted le había molestado. Tiemblan de risa las luengas barbas de don Ramón del Valle Inclán. Pero si tiene razón que le sobra don Emilio Cotarelo. Él habla desde su punto de vista, que por lo visto coincide con el suyo. En el fondo sí, quizá no en lo accesorio. A mi juicio, y a juicio por lo visto de don Emilio Cotarelo, y esto habla muy en su favor, no pueden ser académicos de la lengua más que los ortodoxos del idioma, los que poseen todos sus secretos, los sabiondos de las hispanas letras. A lo sumo, los que no lo conocen, pero lo parece, y en todo caso, los que lo desconocen en absoluto. De este tercer grupo pueden salir los mejores guardadores del idioma. Pero ir a la academia, convertirse en limpiadores, fijadores, ilustradores del idioma a los que, conociéndolo, vamos deliberadamente contra sus cánones y sus leyes, absurdo. ¿Usted ha visto que los herejes entran en la iglesia? Yo soy hereje a sabiendas, con plena conciencia de mi responsabilidad y de mi apostasía. El idioma hay que renovarlo, como todo en la vida, la política, las costumbres, todo. ¿Vamos a estancarnos en el siglo XII, por ejemplo, suponiendo que en esta centuria alcanzara su máximo esplendor la lengua castellana? No, no, yo no seré académico nunca, viva o no viva don Emilio Cotarelo. Soy un heterodoxo, y sobre los réprobos pesa pena de excomunión. Es un cuidado que me quito de encima, que me he quitado hace tiempo, mejor dicho, porque ni yo he de solicitarlo, ni aunque alguien lo pidiera por mí, aceptaría. Con lo bien que se pasan las tardes entre gentes que lo entienden a uno. Vea usted lo agradablemente que estamos pasando el rato ahora mismo. ¿Para qué torturarse la vida en busca de preocupaciones que uno no siente? No se encuentra la palabra que signifique claramente el pensamiento, pues se inventa. Esto es magnífico, ¿no le parece a usted? ¿Para qué torturarse en busca de antecedentes y de nobles genealogías lingüísticas? No, no. Don Emilio Cotarelo responde en estos momentos con su pensamiento académicamente expresado al mío, expuesto con mayor libertad de léxico. Bien, y luego viene el elogio de Muñoz Seca. Que no, claro, que no parece tal después de, claro, ha dicho, podría ser un excelente académico, después de haber puesto a caer de un burro a los académicos. Sí, quizá debería volver sobre eso. Quizá debería volver a Ovidio Nasón, Elken, Muñoz Seca, será, sí, 619. Porque me acuerdo de que era un 600, vale, 600, sí, vamos a subirnos a este. 600, eso es. Y en cuanto a lo que afirma de Muñoz Seca, ¿qué opina usted? Pero claro, es que la entradilla es, este crujido es la silla. La entradilla es, Muñoz Seca tiene méritos sobrados para ser académico, pero entendamos bien esto, porque claro, acaba de decir que los académicos son gente sin mérito ninguno. Lo que dice es, a mí Muñoz Seca me parece uno de los hombres más grandes de la actualidad. Ha creado un teatro magnífico, es decir, que tiene méritos. Bueno, dice, don Pedro Muñoz Seca tiene méritos sobrados para ser académico de la lengua, y no lo digo con ironía, yo me he decidido a hablar con sinceridad, sino con pleno convencimiento de una gran verdad, el que ni con ironía ni sin ella puede ser inmortal en el sentido de individuo de la academia, soy yo, heterodoxo incorregible, rebelde por naturaleza, innovador por convencimiento. ¿Cómo acaba esto? Por primera vez en la vida puede usted afirmarlo, estoy de acuerdo, de absoluto acuerdo con don Emilio Cotarelo y Mori, secretario perpetuo de la Academia Española. Bien, es decir, Muñoz Seca no es un heterodoxo, a juicio de Valle Inclán, pero sí
es un gran escritor y por eso tiene que precisar dónde acaba la ironía, dónde... Bien. Es un libro que, claro, ya me ha invitado a examinar su... Bueno, al volver a tenerlo en las manos, haberlo leído hace tiempo, me he preguntado si trataba con la debida amplitud su etapa romana, ya que hemos citado a Bentley, pues si cita con bastante amplitud los documentos de su cargo como director de la Academia de Bellas Artes de Roma, y sí, está tratado con bastante amplitud, pero hay algo que falla y algo que falta, y desde luego queda claro que la intención es lavarle la cara a Valle-Inclán, blanquearlo y hacer desaparecer sus defectos más grandes. Y es que, bueno, esta noche he tenido un sueño. Vamos a deslizarnos por el terreno de lo oculto. Esta noche he tenido un sueño y, bueno, estaba quizá en un Andújar soñado, no en un Andújar real, y estaba viendo la prensa y tenía el pensamiento, Andújar es una ciudad tan de derechas que hasta su prensa republicana es carlista republicana, y me levanté pensando qué estupidez es eso del carlismo republicano, y por supuesto pensé inmediatamente en Valle-Inclán y me metí en Twitter a ver si a la gente le parece una estupidez la idea de ser carlista republicano o republicano carlista. Ser fascista republicano sí tiene sentido, aunque es más, lo que no tiene sentido es que se tardara tanto en llegar a esa síntesis lógica de ser fascista republicano. Pero carlista republicano todo el mundo entiende que es un contrasentido, un contradios, un sin Dios, como lo de ser precisamente ateo católico, que como chiste baturro de Buñuel, yo soy ateo por la gracia de Dios, o como chiste sadiano, como se puede rastrear largamente, pero como postura filosófica no tiene sentido alguno, y muchos hoy en cambio adoptan ese chiste baturro como si fuera algo a tomar en serio. Bueno, pues carlista republicano es algo peor todavía, peor que ateo católico. Hay mucha, en el sentido de que hay mucha más gente que ve que no tiene sentido, claro, aparte de Valle-Inclán. Y vi algunas reflexiones de periodistas amigos acerca de si Valle-Inclán realmente creía en todo en todo ese complejo extrañísimo, porque fue, por supuesto, monárquico pero carlista, pero también fue republicano y también fue amigo de la Unión Soviética, como tantos otros, como incluso Manuel Machado, que luego se hizo franquista, Ortega, todos eran amigos de la Unión Soviética cuando aquello empezó. Cuando la sacaron le gustó a todo el mundo, incluso a Borges, que hizo sus himnos rojos. Entonces, la idea es, Valle-Inclán creía en todas esas cosas, a veces de golpe, hay como las enfermedades del señor Barnes, intentando entrar todas. Y este periodista decía que como no creía en nada, ¿verdad? Como se atribuye a los judíos, a los que se obligaba a convertirse tantas veces, llegaban los cristianos, los convertían, volvían los musulmanes, volvían a tomar la ciudad, los volvían a convertir al Islam y al final no acababan creyendo en nada y daban origen a cuentos escépticos como el amigo, como el padrino muerte. El padrino muerte se entiende que es precisamente eso, un cuento judío que viene de ya no esperar nada ni de Dios ni del diablo, sino solo de la muerte, porque Dios y el diablo cambiaban constantemente según quien los obligara a convertirse. Bien, sí, me he perdido porque hemos metido aquí al amigo de la muerte o al padrino muerte, y esto evidentemente nos lleva a pensar en Las tres luces o La muerte cansada de Fritz Lang, y desde luego Fritz Lang tiene un papel aquí en este volumen. Ahora, pero sigamos hablando del sueño. Se dio como ejemplo de que Valle-Inclán creía en cosas
no para llevar la contraria, porque creyó en una cosa